Motril, 7 de la mañana. Todo preparado para vivir una experiencia única. El viaje que nos trasladaría a Extremadura, un destino cercano, tranquilo y seguro donde reencontrarse con la naturaleza y descubrir espacios protegidos. Nos sorprenderá su patrimonio, la cultura y la gastronomía de sus pueblos y ciudades, con escenarios de ensueño. A lo largo del camino, y hasta llegar a nuestro primer destino, nos acompañaría la lluvia. Nos dirigimos a la comarca Campiña Sur, que se localiza en el extremo suroriental de la Baja Extremadura. La Campiña Sur se presenta como el reino de las grandes planicies, alteradas a veces por ligeras ondulaciones del terreno, conformando una maravillosa panorámica que se muestra como un impresionante balcón natural de enorme grandiosidad y belleza. Estamos llegando a Fuente del Arco, que estamos a 12 kilómetros. Aquí vamos a ir a ver la ermita de Lara, que es donde está lo que llaman la Capilla Sixtina de Extremadura. Uno de los pueblos que pertenecen a la Campiña Sur es Fuente del Arco, situado en las primeras estribaciones de Sierra Morena, muy próximo al límite con la provincia de Sevilla. Sus calles empinadas, con casas encaladas, rodeadas de huertos y olivares, se agolpan sobre la iglesia para albergar a sus escasos 800 habitantes. En este lugar se halla el santuario Nuestra Señora de Lara, la Capilla Sixtina de Extremadura. Los cimientos de la ermita fueron levantados a finales del siglo XIV o principios del siglo XV, probablemente sobre los restos de un templo anterior. Sin embargo, su origen es objeto de leyendas que forman parte de la tradición oral del municipio. La única nave de la iglesia se cubre con bóveda de cañón y tiene una longitud de 17 metros y una anchura de 8 metros y medio. El patio cuenta con una fuente en la que los feligreses arrojan monedas y piden sus deseos. Pero un tesoro se esconde en el interior de la ermita de la Virgen de Lara. 26 piezas que retratan el libro Génesis de la Biblia aportan al edificio una belleza singular y sin parangón en otro rincón del país. En 1736 se finalizó las pinturas de la bóveda del santuario, con un magnífico programa iconográfico de autor desconocido, aunque se atribuyen a la escuela que el reconocido pintor Zurbarán tenía en la vecina localidad de Llerena. Los pintores recurrieron a compartimentar el espacio de la bóveda de la nave de la iglesia en grandes recuadros. De esta manera logran 24 rectángulos que, junto con los 2/4 de círculo del muro del coro alto, hacen posible el desarrollo de otras tantas escenas del libro Génesis. Cada una de ellas se enumeran del 1 al 26 para formar determinados bloques, ya que no siguen literalmente el texto bíblico y se acompañan de la pertinente leyenda extraída del mismo texto. La historia de la creación, paraíso, destierro e hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, la de Abraham desde su encuentro con Melquisedec hasta el sacrificio de su hijo, la del diluvio desde la Torre de Babel hasta el sacrificio de Noé y la historia de Isaac y Rebeca. En la bóveda del coro se han dispuesto a los ángulos 4 bellas figuras femeninas, acompañadas de diversos atributos, que vienen a representar los 4 puntos cardinales y los signos correspondientes del zodiaco.
Sin embargo, en la parte superior, sobre el zócalo y en toda la bóveda, los frescos fueron ejecutados durante el siglo XVIII con la técnica del óleo. Observando el gran colorido y mirando las pinturas, hace que pensemos en el enorme trabajo y la dificultad de quienes las realizaron. El camarín se terminó a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Es de planta cuadrada, sobre la que emerge un cuerpo octogonal con linterna de media naranja de clara influencia barroco-renacentista. Aparte de las valiosas pinturas del santuario, dentro de los muros hay una obra más antigua, una antiquísima tabla gótica que se encuentra en la sacristía, datada entre los siglos XIII y XIV. La tabla cuenta una de las leyendas más conocidas y veneradas por las personas de la comarca: las apariciones de la Virgen María a la princesa Herminda y a su padre, el rey moro Jayón. Bueno, pues hay que decir que es un viaje interesante y bueno, y un poco sorprendente para casi todos los que hemos tenido la posibilidad de venir a este viaje de motrileños viajeros, porque hay que decir que hemos visitado la Capilla Sixtina, que como así se le llama, la Capilla Sixtina de Extremadura, y bueno, algo particular, muy peculiar y sobre todo precioso, porque nos ha sorprendido ver cómo en tan recóndito lugar como está situado ahí en esta preciosa ciudad de Extremadura, tenemos un patrimonio tan bonito y sobre todo tan desconocido. Así que yo animo a todos aquellos que no han venido, evidentemente, porque se den una vuelta por aquí, que merece la pena. La Capilla Sixtina es preciosa, es impresionante. Yo no me podía imaginar que existiera esa maravilla, esa preciosidad tan alejada de la ciudad. En ese sitio, pues, tan 7-8 kilómetros, un camino, una carretera serpenteante, donde el autobús a veces tenía que retroceder para poder entrar mejor en las curvas, y bueno, pues una cosa maravillosa. Visitar Fuente del Arco es dar un salto a la naturaleza. Es un privilegiado entorno de sierra y justo en la frontera entre Extremadura y Andalucía. Aquí se encuentra un paraje natural sin parangón, en el que relajarse y disfrutar a partes iguales. Rodeada de olivos y a los pies de Sierra Morena, esta ubicación, alejada del mundo exterior, no hace sino aumentar el misticismo y la belleza en torno al monumento. Una hora y media nos separarían del próximo destino, la capital de Extremadura. Tras el almuerzo en el Hotel Velada Mérida de 4 estrellas, el grupo de motrileños viajeros se disponían a visitar uno de los monumentos más importantes de España, el Teatro Romano de Mérida. La lluvia, aunque seguía acompañándonos, no frenó el interés por conocer este lugar con 2036 años de historia.
Patrimonio de la Humanidad y principal reclamo turístico de la localidad de Mérida, durante los años 15 y 16 a.C., Marco Agripa promovió la construcción de un teatro en la ciudad augusta emérita. Un espacio que en su origen tenía cabida para 6.000 espectadores y donde los romanos disfrutaban de juegos escénicos. A finales del siglo I y a principios del siglo II se produjeron varias remodelaciones del teatro, en las que se construyó la actual fachada o frente de escena y la calzada que rodea el monumento. El edificio está compuesto por un graderío semicircular de hormigón romano revestido de granito. La escena se cierra con un muro de 30 metros de altura, estructurado en 2 cuerpos de columnas entre las cuales podemos ver estatuas de emperadores y dioses. En el frente escénico se encuentran 3 vanos por los que accedían los actores al escenario. El central, la valva regia, remata el dintel sobre el que se asienta la estatua sedente de la diosa Ceres, Olivia, la mujer de Augusto, deificada. Tras el muro del frente escénico se desarrolla un amplio jardín porticado cerrado por muros con hornacinas que fueron decoradas con estatuas de miembros de la familia imperial. El anfiteatro se sitúa contiguo al teatro y está separado de él por una calzada que circunda ambos edificios. Erigido en el año 8 a.C., como atestiguan las inscripciones halladas en sus tribunas, el anfiteatro sirvió de escenario para espectáculos muy populares. Los juegos de gladiadores, las cacerías de fieras y la lucha entre animales salvajes en escenarios artificiales que recreaban bosques, selvas con lagunas o desiertos. Todo ello sobre las grandes tarimas de madera que formaban la arena. La cabida aproximada de este coso gigantesco era de entre 15 y 16.000 espectadores. La distribución del graderío era similar a la del teatro, aunque hoy solo se conserva bien la cavea ima y algunos sectores de la cavea media. En 3 de los ejes de la elipse podemos apreciar la existencia de 4 puertas monumentales que, desde el exterior, y a través de amplios corredores, 2 de ellos escalonados, desembocaban en la arena. Flanqueando las puertas de los ejes mayores, hay una serie de estancias que o bien se usaron a modo de jaula para las fieras, o estancias donde se preparaban los gladiadores. El teatro, junto con el anfiteatro, se encuentra dentro del conjunto arqueológico de Mérida, uno de los más importantes del mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. Voy a ser vuestro guía acompañante durante el día de hoy. Bueno, mirad, hoy tenemos 2 lugares a recorrer.
que es Trujillo y Cáceres. La bellota es el símbolo de Extremadura y por eso a los extremeños les llaman belloteros. Es el fruto más apreciado en el mundo del jamón. Encinas, robles, alcornoques junto a la flor de jara nos acompañan, mostrándonos imágenes llenas de paisajes increíbles en nuestro trayecto hacia Cáceres. En autobús entramos en la ciudad por el Parque de Cánovas, una alameda construida a finales del siglo XIX, para iniciar a pie un paseo en calma, incluso sin rumbo preestablecido. A los motrileños viajeros les espera una experiencia inolvidable, un increíble escenario de película medieval que se desplegaría ante los ojos de todos. Por su excelente estado de conservación, la densidad de monumentos y la singularidad de su trazado urbano, fue declarado Monumento Nacional en 1949 el conjunto amurallado con los edificios que contiene, la Plaza Mayor y otras construcciones extramuros. La Plaza Mayor es el sitio ideal para programar y comenzar la visita a la ciudad monumental y también para tomar una buena instantánea con la palabra Cáceres. Cualquier momento del año es bueno para visitar la ciudad histórica. Sus edificios nos transportan con facilidad a épocas pasadas. Son sorprendentes los rincones que podemos descubrir, parándonos a contemplar el perfil de una torre, un escudo o el imposible trazado de una callejuela empedrada. Cáceres te sabe transportar a otra época, a otros hechos, a otras vidas. Pasear por la ciudad monumental puede llevar especialmente a la evocación, al romanticismo y, sobre todo, al disfrute de miles de sensaciones. El Arco de la Estrella es la puerta principal de entrada a la ciudad monumental de Cáceres. Une la Plaza Mayor con la Plaza de Santa María, ambas centros neurálgicos de la ciudad antigua y nueva durante siglos. La Santa Iglesia de Santa María, ubicada en esta plaza, fue declarado Monumento Histórico Artístico y Patrimonio de la Humanidad. Es el templo cristiano más importante de Cáceres y, desde el año 1957, posee rango de concatedral. El origen de esta iglesia se remonta al siglo XIII, como templo románico. Fue remodelada entre los siglos XV y XVI como iglesia de estilo gótico tardío. En una de sus esquinas se encuentra la estatua de San Pedro de Alcántara, que tiene fama de traer suerte si le tocan los dedos de los pies. En el interior el gótico es visible en sus tres naves, con arcos apuntados y bóvedas de crucería. Destaca su retablo mayor, realizado en madera de cedro y molduras de pino de Arenes, considerado una de las joyas del Renacimiento español. Otras obras a destacar son el Cristo Negro, escultura gótica del siglo XV, muy venerada por el pueblo cacereño. Se le tiene un gran respeto debido a los rumores que decían que mirar directamente a sus ojos, así como reírse o tocarlo directamente sin el debido respeto, eran actos castigados. Este Cristo sale cada año en la procesión nocturna por las calles del casco antiguo de Cáceres.
Muy cerca de la concatedral se encuentra uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad monumental por su arquitectura, el Palacio Carvajal. Situado en la calle Amargura, fue erigido entre los siglos XV y XVI. Es un edificio que cuenta con elementos góticos y renacentistas. Su fachada principal sigue la tipología de los palacios cacereños, de sillería granítica. Destaca la portada en arco de medio punto, el escudo de Carvajal en grandes dimensiones, encuadrado en un alfiz, y un balcón de esquina en arco apuntado. Dentro de la casa hay un claustro rectangular, con arquería sobre columnas. Destaca también su torre redonda del siglo XII, realizada en sillarejos. En su base se ubica la capilla del palacio y se encuentra decorada por unos interesantes frescos. En el Palacio de Carvajal podemos contemplar uno de los jardines más hermosos de la ciudad monumental. En este espacio con encanto encontraremos una higuera muy peculiar que, según dicen, tendrá cerca de 400 años. Junto al guía, los componentes de la expedición Motrileños Viajeros, llegamos a una de las zonas más conocidas del casco antiguo y el punto más alto de la ciudad de Cáceres, la Plaza de San Mateo. A esta plaza le da nombre la iglesia de San Mateo, construida en el siglo XVI y lugar de enterramiento por excelencia de los nobles de la ciudad. La Plaza de San Mateo fue la antigua plaza de armas de la ciudad musulmana. Después, a partir de la Edad Media, se fueron construyendo los palacios de las familias nobiliarias de Cáceres. En un rincón de la plaza se encuentra el restaurante Hotel Atrio, con 2 estrellas Michelin, conocido por sus cocineros José Polo y Toño Pérez, y por su bodega, considerada una de las mejores del mundo. Además de la iglesia, otro de los edificios históricos de gran interés turístico es la Casa de los Solís, o del Sol, que fue construida en el siglo XV y de estilo gótico. Su fachada es fácil de reconocer, pues su escudo es un sol con los rayos mordidos por 8 cabezas de serpiente. El centro histórico de Cáceres está repleto de casas señoriales, palacios, más de 1000 escudos de armas, palacetes fuertes, pero también está repleta de leyendas. La casa de los Pizarro Espadero, más conocida como Casa del Mono, es de finales del siglo XV. Cuenta la leyenda que sus dueños, unos ricos burgueses, no tenían hijos. A la vuelta de un largo viaje, el marido trajo un mono, criatura que llegó a tener dormitorio, juguetes y todo tipo de mimos. Y ocurrió que en una de las largas ausencias del comerciante, un apuesto caballero pidió cobijo donde pasar la noche, y la noble señora se lo ofreció. Al poco tiempo, al regresar el esposo, su mujer le recibió con la grata noticia de que estaba embarazada. Se dice que cuando nació el bebé, el mono, celoso, en un descuido de la familia, agarró el pequeño y lo lanzó por la ventana, causándole la muerte. La madre casi enloquece, y el esposo quiso que el mono sufriera, que tuviera una muerte larga y con agonía, y ordenó atarlo a la escalera hasta que muriera de hambre y sed. Ya hemos visto una muestra del importante conjunto monumental situado en el casco antiguo llamado la Ciudad Vieja de Cáceres. Este representa uno de los conjuntos urbanos renacentistas más importantes del mundo. Y regresamos a la Plaza Mayor, el tradicional punto de reunión de los cacereños. En muchas ocasiones se utilizó como coso taurino o para celebrar torneos. Desfiles militares y procesiones de Semana Santa han transcurrido por ella, así como la festividad de San Jorge, patrón de la ciudad,
una de las fechas más importantes para Cáceres y que nosotros no nos quisimos perder. Pues mira, sobre todo, pues eso, descubrir esta ciudad, descubrir España. Andalucía, pues le hemos dado una vuelta, la seguimos conociendo, pero bueno, vamos ampliando esa cobertura, pues descubriendo estos parajes que, bueno, no todos tienen o tenemos esa posibilidad de viajar y que de alguna manera, pues nos obliga y nos da esa confianza que da el ayuntamiento cuando organiza ese viaje con los responsables, los técnicos y evidentemente el político de turno, en este caso, que soy yo, que bueno, que nos implicamos para que todo salga bien, para que los motrileños disfruten y sobre todo que conozcan y eso. Hay gente que ha venido y que lo conoce pues solamente de vista, pero cuando tú ya vienes con ese profesional que te está informando, te está dando toda la información de esa ciudad, pues evidentemente, como dice, ahora es cuando realmente estamos descubriendo las ciudades en las que se están visitando. Para mí culturalmente han sido todas sensacionales. Yo conocía ya parte de hace años, y lo mismo que Guadalupe también lo conocía, y conocía toda esta zona de Yuste, Mérida, Trujillo, lo conocía, pero es que esta vez ha sido, me ha llenado más, porque la segunda vez te enteras mejor de las cosas. Siempre ocurre que las entrevistas, o sea, las visitas son mejores que la primera vez. Y encantado, de verdad, el viaje, la organización, todos los compañeros que lo hemos pasado muy bien, francamente sensacional. La ciudad de Cáceres tiene una población de casi 97.000 habitantes y cuenta con el mayor término municipal de España, casi 1.800 kilómetros cuadrados. Nuestro viaje no ha finalizado por esta increíble región, una tierra de extremos. Dicen que Extremadura recibe ese nombre porque es extrema y dura, debido a sus condiciones geográficas y climatológicas. Aquí solo existen dos estaciones. El verano da paso directamente al invierno. Abandonamos Cáceres y a 33 minutos por carretera, dirección este, nos estaría esperando Trujillo, escenario medieval. Ya importante en el Imperio Romano, el descubrimiento de América le otorgó monumentalidad y fama universal. Francisco Pizarro, fundador de Lima, tras derrocar al Imperio Inca, nació en Trujillo, igual que Francisco de Orellana, fundador de Guayaquil y quien navegó el río Amazonas. En Trujillo podrás perderte por las calles de la ciudad después de haber subido al castillo, ubicado en la parte más alta y desde donde disfrutarás de unas increíbles vistas. Construido entre el siglo IX y el XII, el castillo de Trujillo se erigió sobre una vieja fortaleza árabe, de la que se conservan múltiples vestigios. El resto del castillo está hecho con bloques de granito de sillería y tiene alrededor de 17 torres cuadradas de carácter defensivo, dos de las cuales protegen la puerta de entrada, que tiene un arco de herradura. Como hemos comentado anteriormente,
Algo que no defraudó a los motrileños viajeros en la visita al castillo fueron las espléndidas vistas de Trujillo y sus alrededores. Desde las murallas de la fortaleza, las cuales se pueden recorrer por completo, se aprecian unas grandes panorámicas, a la vez que se observa una visión diferente de la famosa plaza de este pueblo extremeño. Trujillo es uno de los rincones más visitados de Extremadura. Históricamente fue un pueblo que creció alrededor del castillo y dentro de unas murallas, y la zona que ocupa en la actualidad su plaza mayor eran unos arrabales exteriores a la zona fortificada. Ahora se trata, sin duda, de una de las plazas más bonitas de España. A partir del siglo XIV empezaron a construirse las casas con soportales y con posterioridad los nobles se apuntaron a las expediciones que se dirigían a América y tras su regreso durante el siglo XVI se convirtió en una plaza señorial con edificios palaciegos renacentistas. En primer plano, la iglesia de San Martín, originaria del siglo XIV, pero con sucesivas ampliaciones hasta el siglo XVI. Es uno de los monumentos más insignes de esta villa extremeña. Fue levantada sobre una pequeña iglesia en la plaza del Mercado. En esta iglesia oraron reyes como Carlos V, Felipe II o Felipe V. Frente a la iglesia se encuentra la famosa estatua ecuestre de Francisco Pizarro. Hay 3 idénticas en todo el mundo, en Buffalo, en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, otra en la ciudad de Lima, capital del Perú, lugar donde falleció y se encuentra enterrado Pizarro, y la tercera en Trujillo, esta, inaugurada en el año 1929. Realizada en bronce es de 2 piezas, una que forma el caballo y medio cuerpo del jinete hasta la cintura, y la otra el resto. Pesa 6.500 kilos. Sin duda, la imagen de Pizarro, con su armadura, su casco de guerra y su caballo acorazado, son el sello de identidad de la ciudad de Trujillo y una de las imágenes más emblemáticas de Extremadura. Estos son algunos de los tesoros más destacados de esta noble ciudad. Entre unos y otros se esconden más rincones y leyendas. Ejemplo de ellos son la Puerta y la Iglesia de Santiago, 2 rincones llenos de historia en Trujillo. Es un lugar cargado de vida por el que da gusto pasear. Está situada en plena parte antigua, un rincón que merece la pena contemplar y visitar. En el Museo Pizarro hay una exposición sobre los productos importados y exportados a y desde el Nuevo Mundo. El museo se ubica en una casa solariega del siglo XV, a la que se accede por una portada con el escudo de los Pizarro. El lugar ha sido identificado por algunos historiadores como la casa donde Francisco Pizarro nació. Cuna de conquistadores, en Trujillo también nació Francisco de Orellana y se le recuerda con un busto con su nombre y su fecha de nacimiento y muerte. Muestra a un hombre fuerte, rudo, con el típico casco de los conquistadores españoles de la época y un parche en ojo que perdió en alguna batalla. El busto está situado justo enfrente de la puerta principal de la iglesia Santa María.
pero este monumento del siglo XIII reserva una sorpresa a todos los viajeros. En 1972 se llevó a cabo una reconstrucción de su torre. El cantero Antonio Serván propuso ubicar un escudo del Athletic de Bilbao. Como quiera que el arquitecto era también aficionado a ese club, no hubo inconveniente. Paseando por las estrechas calles de Trujillo, llenas de casas de piedra que hacen creer que los viajes al pasado existen, es posible encontrar tesoros ocultos. Uno de ellos es la Alberca, un monumento desconocido para el gran público. La poza de 14 metros de profundidad, excavada en roca viva, impresiona en el mismo instante de posar su mirada en ella, confiriéndole un aspecto imponente y una originalidad notable. Una escalera de finales del siglo XV facilita el acceso, la recogida de agua en época estival y su limpieza. Hemos descubierto una ciudad, realmente hemos descubierto la ciudad de Cáceres, Trujillo, que acabamos de llegar de Trujillo, donde hemos descubierto también ese patrimonio que existe en la ciudad, que estamos un poco, ¿cómo le diría yo? Algo absorbiendo toda esa cultura, ese patrimonio románico y ese patrimonio árabe, porque hay un poco de todo, ¿no? Así que hay que decirlo que muy contentos por parte de ese guía que tenemos, Nacho, que también hay que decirlo, es una persona, un libro abierto y que está dejándonos a todos con la boca abierta, todos muy contentos, disfrutando de este magnífico viaje en esta maravillosa ciudad extremeña de Cáceres, que la verdad, encantado del viaje. El viaje ha sido fantástico, la gente es estupenda y yo recomiendo a la gente de Puntalón que se apunten a estos viajes que organiza el ayuntamiento, porque lo hacen muy bien para abrir la mente a otras cosas que existen. La lluvia del primer día nos impidió realizar una visita a pie por los principales lugares de interés de Mérida. Es por lo que después de una maratoniana jornada conociendo Cáceres y Trujillo, el guía que acompañaba al grupo de motrileños viajeros quiso dedicarnos más tiempo para contemplar la grandiosidad del conjunto arqueológico de esta ciudad. Construido en la fundación de la ciudad romana de Emérita Augusta, el puente sigue aún hoy en día en buen estado y conservando sus rasgos originales. Junto con otros muchos monumentos que se conservan aún hoy, forman parte del patrimonio histórico-artístico de la ciudad. Esta sencilla estructura mide 125 metros de largo, creada como vía de comunicación entre Mérida y el norte de la península, dando origen a lo que será la Vía de la Plata. Actualmente es peatonal y transcurre en paralelo con el Acueducto de los Milagros. Este monumental acueducto, conservado parcialmente, fue una de las grandes obras de Emérita Augusta para abastecer de agua a la ciudad. Mérida, llamada Emérita Augusta en época romana, recibía el agua proveniente del embalse de Proserpina, a través de este colosal acueducto que salvaba el río Albarregas y llegaba hasta el entramado urbano. Se le conoce como el Acueducto de los Milagros por la admiración que causaba a los visitantes su magnificencia. Hoy en día se conservan 800 metros de acueducto, con pilares que se alzan hasta 27 metros y sobre los que anidan cada año las cigüeñas blancas. Uno de los aspectos singulares de esta construcción es la combinación de dos materiales, granito y ladrillo rojo, que hace un bonito juego de color y que, según se cuenta, sirvió de inspiración a grandes obras del arte califal hispano-musulmán.
El acueducto está rodeado por una extensa zona verde que invita a pasear y hacer deporte. El templo de Diana en realidad se trata de un templo de culto imperial. De la plaza se conservan aún lastras de mármol de su pavimentación, así como los muros que la delimitaban. También los dos estanques que flanqueaban el edificio. Debió de erigirse aún bajo el poder de Augusto. El templo, de planta rectangular, se alza sobre un alto podio de granito que concluye en molduras. Sobre él asienta la columnata cuyos tambores de granito estuvieron estucados y pintados. Esta columnata rodea todo el templo. En su frente al sur presenta 6 columnas sobre las que se asentaba el tímpano. Su estado de conservación excepcional se debe a que durante siglos el templo sirvió de cimiento y armazón del palacio renacentista del Conde de los Corvos, del que se conservan aún algunas partes. En dicho palacio se ha habilitado un centro de interpretación que desarrolla su contenido en torno a la importancia del edificio en época romana y sus usos posteriores. Gracias a los paneles informativos, proyección, piezas originales y réplicas, es posible saber cómo era ese edificio dedicado al culto imperial. Pero aquí no acaba todo. Al día siguiente realizaríamos la última de nuestras visitas en este recorrido por Extremadura antes de regresar a nuestro querido Motril. Hablamos de Guadalupe, un lugar que nos depararía gratas sorpresas. Coincidiendo con el segundo domingo de Pascua, la agrupación cultural Agla de Montijo se vistió de gala para realizar la visita peregrinación al Real Monasterio de Santa María de Guadalupe. Participaron cantando en la Misa de Peregrinos, su tradicional misa extremeña. Finalizada esta, en la plaza de Guadalupe, frente al monasterio, interpretaron la Jota de Guadalupe, una vistosa jota dedicada a la patrona de Extremadura. Nosotros también estábamos allí. Pero empecemos por el principio. Llegamos a las 10:30 de la mañana para dirigirnos a la plaza de Santa María de Guadalupe, epicentro de esta localidad y el lugar más visitado, ya que en ella se encuentra la entrada principal de la Basílica y Real Monasterio de Guadalupe. La plaza está rodeada de casas de típica arquitectura serrana, cuyos soportales están hoy ocupados por comercios, tiendas de souvenirs y artesanía, restaurantes y bares con terrazas. En el centro de la plaza, una histórica fuente de piedra sirve de improvisada rotonda. Esta fuente fue el lugar donde fueron bautizados los primeros indígenas que trajo Cristóbal Colón a la península tras su primer viaje descubridor del continente americano. Dada la vinculación de Guadalupe con la gesta de Colón, la Virgen de Guadalupe es la patrona de la hispanidad y el origen de la devoción de esta Virgen en la mayoría de los países latinoamericanos. El Real Monasterio de Guadalupe fue declarado Monumento Nacional en 1879 y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. En su interior existe un templete mudéjar, único en el mundo, que ha sido testigo de hitos de la historia de España, como la audiencia en la que los reyes católicos ofrecieron las carabelas a Colón. La visita al Real Monasterio de Guadalupe tiene una duración aproximada de 1 hora y se realiza con el acompañamiento de un guía.
Algunas de las estancias y elementos artísticos a tener en cuenta son las siguientes. El claustro mudéjar o claustro de los Milagros se construyó a finales del siglo XIV, sobre la antigua plaza de armas del santuario. Consta de 2 plantas con arcos de herradura apuntados. El guía nos va mostrando el Museo de Bordados, Museo de Pinturas y Esculturas, el Relicario o Capilla de San José, Camarín, o Museo de los Libros Miniados, ubicado en la zona norte del claustro, que contiene una buena muestra del arte de libros iluminados del scriptorium del monasterio. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Alégrate, Virgen María, aleluya, porque ha resucitado el Señor, aleluya. Oh Dios, que has alegrado al mundo con la resurrección de tu Hijo, concédenos por la intercesión de la bienaventurada Virgen María, su Madre, llegar a las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Fuera de la visita y con entrada gratuita, podemos acceder a la basílica. La Virgen de Guadalupe recibió en 1928 el título de Reina de las Españas o de la Hispanidad. La imagen de la Virgen de Guadalupe está datada del siglo XII. El santuario y monasterio de Guadalupe, con sus más de 7 siglos de fe, devoción mariana y cultura, ha sido por méritos propios uno de los destinos preferidos de un buen número de peregrinos, viajeros, visitantes, turistas e ilustres personajes de la historia de España desde el siglo XIV hasta la actualidad. Descubriendo esta zona de Guadalupe, que es preciosa, que hemos visto sitios maravillosos tanto aquí en Guadalupe como en Mérida y en Trujillo sobre todo, y en Mérida mucho más, y también Cáceres, que la experiencia ha sido maravillosa, porque hemos visto un patrimonio cultural español magnífico. Bueno, creo que se han agotado las baterías de los teléfonos de todos, porque hay que decirlo que nos vamos cargados de historia, de fotografía, una maravilla, porque a mí personalmente no me esperaba tanto verde, a pesar de la sequía que, como sabéis, estamos sufriendo. Hay que decir que es una zona preciosa de verdad, y de verdad que los animo a que en algún momento dado pues se den una vuelta por esta bonita ciudad, porque tiene mucho que descubrir, es muy interesante. Con apenas 2.000 habitantes, hace 3 años Guadalupe ganó el premio de pueblo más bueno y bello de España, en el concurso convocado por la firma de bombones Ferrero Rocher. El galardón consistió en una iluminación especial para Navidad con más de 50.000 bombillas, 2.100 metros de cortina de guirnalda y un árbol de 8 metros de altura cubierto por 960 metros de luz. El premio para Guadalupe no es nada nuevo para el pueblo. Este municipio ingresó en la lista de localidades más bonitas del país, según desveló la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Y aunque parezca imposible, vaya si lo superó. 3, 2, 1, ¡que empiece la gran fiesta de la luz! ¡Qué pasada! ¡Qué bonito! La fiesta fue aún más espectacular. Premio para el municipio de Guadalupe y premio para los más de 50 motrileños viajeros, que después de vivir esta experiencia única piensan que Extremadura ya es menos desconocida para ellos. Y espero que después de haber visto este reportaje
también sea menos desconocida para todos vosotros.